Mi nombre es Sara y tengo una hermana gemela llamada Emma. Podrías pensar que ser gemelas nos haría muy unidas, pero no es así en absoluto. Nacimos el mismo día, pero ahí terminan nuestras similitudes. Desde el principio quedó claro que yo no era lo que mis padres esperaban. Ellos solo querían un bebé, y supongo que yo fui la sorpresa que no esperaban. Emma se parecía a mamá, cabello rubio y ojos verdes. Yo en cambio me parecía más a la familia de papá, con cabello oscuro y unos ojos que todos decían que me recordaban a mi abuelo, ese abuelo que mamá nunca soportó. La tienda del abuelo era mi refugio. En cuanto cruzaba la puerta, el olor a cuero y cera me envolvía como un abrazo cálido. El sonido de los pasos sobre el suelo de madera me resultaba reconfortante, el ruido de mi vida en casa. Esa tienda se sentía más como un hogar que nuestro pequeño apartamento. Ahí está mi pequeña empresaria, decía el abuelo con una voz llena de cariño mientras yo corría hacia la puerta después de la escuela. Su rostro, marcado por años de trabajo y sonrisas, se iluminaba con una felicidad genuina. Con él me sentía realmente querida, realmente vista. Empecé a ayudar en la tienda cuando era tan pequeña que apenas podía asomarme por el mostrador. El abuelo me subía a un taburete para que pudiera manejar la vieja caja registradora. A medida que fui creciendo, asumí más responsabilidades. Para cuando era adolescente, conocía esa tienda como la palma de mi mano. Sara, no puedes ponerte lo que llevas, suspiraba mamá intentando meterme en otro vestido rosa lleno de volantes. Se ve tan bonita en Emma. Me miraba al espejo sintiéndome ridícula con un suéter cubierto de lentejuelas y un enorme lobo en el frente. Me veo estúpida, murmuraba. A medida que crecí, las diferencias en cómo nos trataban se hicieron aún más evidentes. Emma era la princesa perfecta que nunca cometía errores. Yo solo estaba ahí. Tienes que esforzarte, Sara, decía papá. Tienes que trabajar duro y lograr algo en la vida para poder ayudar a tu hermana y a nosotros. Pero tenemos la misma edad, protestaba. ¿Por qué Emma no tiene que esforzarse también? Mamá me lanzaba esa mirada que significaba que estaba siendo difícil otra vez. Tu hermana tiene otros talentos, decía ella. Tú tienes que concentrarte en ser responsable. Para ellos eso solo significaba, haz todo lo que te digan y no te quejes. Vivíamos en un pequeño apartamento. Papá trabajaba como técnico y mamá como cajera en una tienda. El dinero siempre era escaso, pero de alguna manera Emma siempre obtenía lo que quería, ropa nueva, los últimos aparatos, lo que fuera. Ella lo tenía. Lo único que me daba esperanza era el dinero secreto del abuelo. El padre de papá les había dejado una suma considerable cuando nacimos, que se suponía era para nuestra educación universitaria. Recuerda, Sara, me dijo el abuelo una vez, ese dinero es para que tú y Emma vayan a la universidad. No dejes que nadie te diga lo contrario. Me aferré a esa promesa como a un salvavidas. Era lo único que me hacía sentir que tenía un futuro, y no solo una vida de trabajo y cuidar a todos los demás. A medida que se acercaba nuestro cumpleaños número 17, sentía un pequeño rayo de esperanza. Tal vez ahora que éramos mayores, mamá y papá nos tratarían con más justicia. Tal vez finalmente me verían por quien realmente era y no solo como la sombra de Emma. Qué equivocada estaba. La mañana de nuestro cumpleaños amaneció clara y luminosa. Emma seguía dormida, probablemente soñando con la gran fiesta que mamá había estado planeando durante semanas. Yo ya estaba despierta, con el estómago retorcido de emoción y miedo. Justo cuando terminé mi tostada, papá me llamó al salón. Su rostro estaba serio y sostenía una pequeña caja de metal. Mamá estaba a su lado, con los labios apretados en una línea tensa. Sara, dijo papá con un tono formal, como si hablara con una desconocida, es hora de que aprendas sobre la responsabilidad y el ahorro. Me entregó la caja. Era más pesada de lo que parecía, fría al tacto. Una llave de caja de seguridad. Una sensación pesada se instaló en mi estómago, como una piedra hundiéndose en aguas profundas. Si quieres ir a la universidad, tendrás que ganar el dinero tú misma, dijo mamá, su voz fría, sin emoción. Colocó la caja metálica frente a mí. Esto es para que guardes tus ahorros. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. El aire se me atascó en la garganta y por un momento no pude hablar. Cuando finalmente encontré mi voz, salió pequeña y temblorosa. ¿Pero qué pasó con el dinero que el abuelo les dio para nuestra educación? ¿Dónde está? De repente la habitación se sintió aún más fría. Los ojos de mamá se entrecerraron y papá desvió la mirada, mirando fijamente la pared detrás de mí. No hay dinero para tu educación, Sara, dijo mamá con voz afilada como un cuchillo. Si quieres estudiar, tendrás que ganártelo tú misma. Mi corazón latía con fuerza. Esto no podía ser real.
Pero el abuelo me dijo, comencé, mientras mi mente giraba sin control. Mamá me interrumpió antes de que pudiera terminar. Su voz era firme y llena de advertencia. No vas a decir ni una palabra de esto al abuelo, espetó, con los ojos brillando de rabia, haciéndome sentir un escalofrío en la sangre. Si lo haces, me aseguraré de que no lo vuelvas a ver nunca más, ¿entiendes? Tragué saliva con fuerza y asentí, incapaz de decir nada. El abuelo era la única persona en mi vida que realmente se preocupaba por mí. Era la única que me hacía sentir vista e importante. La idea de no volver a verlo era insoportable. Apreté la pequeña llave en mi puño con tanta fuerza que los bordes afilados se clavaron en la palma de mi mano, pero apenas sentí el dolor. Mientras tanto, el apartamento zumbaba de emoción. Las amigas de Emma llenaban cada rincón de la sala, riendo y charlando en voz alta. Yo estaba parada en la oscuridad, sintiéndome invisible. Mamá había dejado claro que no tenía permitido invitar a nadie. Esta es la noche de Emma. Sara, vamos, es hora de la torta, gritó papá con una voz demasiado alegre, como si intentara cubrir la verdad con entusiasmo. Arrastrando los pies, caminé hacia la sala. Emma estaba sentada frente a un enorme pastel, su rostro iluminado mientras las velas parpadeaban delante de ella. Todos comenzaron a cantar. Ella cerró los ojos, pidió un deseo y sopló las velas. La habitación explotó en vítores y aplausos. Tomé el cuchillo y corté el pastel en silencio, repartiendo las porciones a las amigas de Emma. Nadie siquiera notó mi presencia. Finalmente, tomé un pequeño pedazo para mí. El glaseado era demasiado dulce y me revolvía el estómago. Entonces noté que mamá y papá se miraban de reojo. Conocía esa mirada. Significaba que algo grande estaba por venir. Emma, cariño, tenemos una sorpresa para ti, dijo papá sonriendo. Ven con nosotros al estacionamiento, añadió mamá con emoción en la voz. Emma dio un salto con los ojos abiertos de par en par por la anticipación. Prácticamente salió corriendo por la puerta con mamá y papá siguiéndola. Después volvió a entrar, su rostro resplandeciente de felicidad. Levantaba un juego de llaves de auto, haciéndolas girar en su dedo. Mamá y papá me compraron un coche, chilló con la voz llena de emoción. ¿Pueden creerlo? La habitación estalló en aplausos. Sus amigas corrieron hacia ella, riendo, abrazándola y pidiéndole ver el coche. Yo solo me quedé ahí, con los dedos todavía aferrados al plato vacío. Le dieron un coche a Emma y a mí lo único que me dieron fue una llave para una caja vacía. Los mejores padres del mundo. Emma gritó, saltando hasta donde yo estaba sentada. Sacudió las llaves del coche frente a mi cara, sonriendo de oreja a oreja. Entonces, hermana, ¿qué me compraste tú para nuestro cumpleaños? Me quedé mirándola, la mente completamente en blanco. Un coche. Le compraron un coche. Y yo, una caja de seguridad vacía y un futuro lleno de deudas. Bueno, insistió Emma, su sonrisa tornándose arrogante. ¿Dónde está mi regalo? Algo dentro de mí se rompió. Mi ausencia escupí, poniéndome de pie tan rápido que casi tiré la silla al suelo. Ese es mi regalo para ti. Disfrútalo. Me marché a paso firme hacia nuestra habitación compartida, ignorando el silencio repentino a mis espaldas. Mis manos temblaban mientras agarraba mi maleta y comenzaba a arrojar ropa dentro. Sara, ¿qué estás haciendo? La voz de mamá llegó desde la puerta, sonaba más molesta que preocupada. Me voy, dije sin mirarla. Me voy a quedar con el abuelo, dije, empujando a mamá a un lado mientras arrastraba mi maleta detrás de mí. Ella me agarró del brazo, sus dedos apretándose alrededor de mi muñeca. Recuerda, siseo, ni una palabra al abuelo sobre el coche o el dinero para la universidad. Entendido. Me solté de un tirón y salí sin decir adiós. Nadie intentó detenerme. El viaje en autobús hacia la casa del abuelo se sintió interminable. Para cuando llegué, el sol ya se estaba poniendo y el aire de la tarde era fresco. El abuelo abrió la puerta, su rostro se llenó de sorpresa y preocupación. Sara, ¿qué haces aquí, cariño? Pensé que estarías celebrando con tus amigas. Otra mentira más de mamá, por supuesto. Solo quería verte, murmuré. Esa noche, mientras yacía la tranquilidad de la habitación de invitados del abuelo, todo lo que había pasado durante el día daba vueltas en mi mente. La caja de seguridad, el coche, la fiesta. Todo se sentía como una pesadilla. Quería contarle todo al abuelo. Necesitaba desahogarme, pero la amenaza de mamá resonaba en mi cabeza. No podía arriesgarme a perderlo. Él era lo único que me quedaba. A la mañana siguiente, mientras el abuelo se movía de un lado a otro en la cocina preparando el desayuno, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Respiré hondo y hablé. Abuelo,
Estaba pensando que podría trabajar en tu tienda, pero en serio. Intenté sonar casual y tal vez quedarme aquí un tiempo. Es solo que en casa todo es muy ruidoso con Emma, y ya sabes. El abuelo se giró hacia mí, espátula en mano. Su rostro se suavizó y una cálida sonrisa se extendió por sus labios. «Ay, cariño, por supuesto que sí», dijo. «Me encantaría tenerte por aquí más seguido». Y así, mi vida cambió. Después de la escuela, empecé a trabajar en la zapatería del abuelo, aprendiendo cada día más sobre cómo funcionaba el negocio. Él era paciente, enseñándome todo, desde manejar el inventario hasta tratar con los clientes más difíciles. Cada tarde cerrábamos la tienda juntas y caminábamos de regreso a casa. El abuelo cocinaba la cena y me preguntaba por mi día, escuchando realmente mis respuestas. Por primera vez en mi vida, me sentía cuidada de verdad, amada de verdad. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Nunca volví a casa. Sinceramente, no quería hacerlo. Mamá y papá nunca llamaron, nunca preguntaron por mí. Era como si hubiera desaparecido de sus vidas, y a ellos les parecía bien. El abuelo insistía en pagarme un salario completo, diciendo que me lo había ganado con creces. Ahorré hasta el último centavo, viendo cómo mi cuenta bancaria crecía poco a poco, pero incluso con la bondad del abuelo, la universidad seguía pareciendo un sueño lejano. Por más que ahorrara, nunca era suficiente. Sin darme cuenta, llegó y pasó mi cumpleaños número 19. Después llegó la graduación del instituto. Me senté en el auditorio mirando cómo llamaban el nombre de Emma. Mamá y papá aplaudían con entusiasmo desde la multitud, sus rostros iluminados de orgullo. Cuando dijeron mi nombre, solo el abuelo aplaudió desde la última fila, su emoción llenando el espacio vacío donde debería haber estado el amor de mis padres. Después de la ceremonia me quedé mirando cómo mis padres rodeaban a Emma, tomándole fotos, dándole regalos, abrazándola como si fuera lo mejor que les había pasado en la vida. Ni siquiera me miraron. Dolía. Pero a estas alturas ya casi me había acostumbrado. «Lo hiciste muy bien, pequeña», dijo el abuelo abrazándome con fuerza. «Estoy tan orgulloso de ti». En el camino de regreso a casa, respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza mientras finalmente decía las palabras que había estado guardando. «Abuelo, creo que no voy a ir a la universidad este año». El abuelo frunció el ceño, confundido. «¿Pero por qué, cariño?», preguntó. «Yo le di dinero a tus padres para la matrícula de las dos. Debería haber suficiente para que vaya». El estómago se me retorció. La amenaza de mamá resonó de nuevo en mi cabeza. Busqué desesperadamente una respuesta. «Solo quiero ahorrar un poco más primero», dije, esperando que mi voz sonara firme. «Quiero poder alquilar un apartamento cerca del campus, pagar por mi propio lugar, ya sabes, ser más independiente». El abuelo me miró detenidamente. Contuve la respiración, rezando para que no viera a través de mi mentira. Finalmente asintió. «Eso es muy maduro de tu parte, Sara», dijo. «Si eso es lo que quieres, te apoyaré». Exhalé aliviada. Así que eso hice. Mientras Emma se preparaba para la universidad, comprando ropa nueva, cosas para su dormitorio y todo lo que pudiera necesitar, yo me dedicaba por completo al trabajo en la tienda. El abuelo me enseñó algo nuevo, no solo sobre zapatos, sino sobre la vida, el negocio y sobre mí misma. Vivir con él y trabajar en la zapatería se convirtió en mi nueva normalidad. Cada mañana me despertaba temprano para ayudarlo con el desayuno y después me dirigía a la tienda. El olor a cuero y cera que antes era mi escape, ahora se sentía como hogar. Me entregué al trabajo con más dedicación de la que jamás había conocido. Durante el día ayudaba a los clientes a encontrar el par de zapatos perfecto, manteniendo la sonrisa incluso con los más difíciles. Por las noches, después de cerrar la tienda, fregaba el suelo, reorganizaba los escaparates y me aseguraba de que todo estuviera perfecto para el día siguiente. «Tienes un verdadero talento para esto, Sara», decía el abuelo, observándome manejar una devolución complicada o convencer a un cliente de llevar productos para el cuidado del calzado. Con el paso de los meses, comenzó a enseñarme más sobre el negocio. Aprendí a gestionar el inventario, equilibrar las cuentas y encargarme del papeleo. No siempre era fácil, pero absorbía cada lección como una esponja. «Sabes, algún día podrías dirigir este lugar», me dijo el abuelo una tarde, mientras revisábamos las cuentas del mes. «Tienes una verdadera mente para los negocios, igual que tu abuelo», dijo la abuela. Sus palabras me llenaron de un orgullo que nunca antes había sentido. Por primera vez en mi vida, alguien veía un potencial en mí. Pero incluso mientras me volcaba por completo en el trabajo,
mi sueño de ir a la universidad nunca se desvaneció. Cada cheque que recibía lo ahorraba casi todo, gastando solo lo absolutamente necesario. No era fácil. Veía a chicas de mi edad pasar frente a la tienda con bolsas llenas de compras, riendo con sus amigas. Las observaba usar zapatos hermosos que yo podía permitirme gracias al descuento de empleada, pero decidía no comprarlos. Cada vez que rechazaba salir por la noche o comprar ropa nueva, me recordaba a mí misma cuál era mi objetivo. El año pasó en un abrir y cerrar de ojos entre cajas de zapatos, recibos y cheques de pago guardados en el banco, hasta que un día revisé mi cuenta y me quedé mirando el número en la pantalla sin poder creerlo. Lo había logrado. Había ahorrado lo suficiente para ir a la universidad. Con las manos temblorosas levanté el teléfono y marqué un número que no había llamado en un año. Después de unos tonos, mamá contestó. Su voz sonaba sorprendida. Hola, hola mamá, dije intentando mantener mi voz firme. Solo quería decirte que he ahorrado lo suficiente para la universidad. Estoy solicitando ingreso para el próximo semestre. Hubo un largo silencio y luego mamá habló. ¿Por qué no vienes a casa? Deberíamos hablar de esto en persona. Acepté con una mezcla de emociones revoloteando en mi estómago. Después de colgar, me vi reflejada en el escaparate de la tienda. La chica que me miraba desde el vidrio no era la misma que se había escapado un año atrás. Era más fuerte, más segura. Cuando crucé la puerta de mi antiguo apartamento, algo se sentía extraño. El aroma familiar a hogar había desaparecido. En su lugar, el aire olía a pintura fresca y muebles nuevos. Mamá me recibió con una sonrisa forzada y me hizo pasar rápidamente. Loren, cariño, ven a ver lo que hemos hecho con el lugar, dijo, llevándome por la sala de estar. Papá la seguía, asintiendo mientras mamá señalaba cada detalle nuevo. El sofá elegante, el comedor de lujo, las decoraciones costosas. Entonces nos detuvimos frente a lo que solía ser mi habitación. Me quedé paralizada. La puerta se abrió, revelando un espacio perfectamente decorado, como sacado de una revista de Pinterest, pero claramente diseñado para una sola persona. Hicimos venir a un diseñador de interiores, dijo mamá entusiasmada. ¿No es perfecto para Megan? Me quedé ahí, sintiéndome una extraña en mi propio pasado. ¿Dónde están todas mis cosas? Pregunté con la voz apenas un susurro. Mis libros, mis fotos, todo lo que dejé aquí. Mamá y papá se miraron rápidamente. Ay, cariño, dijo mamá con una voz demasiado dulce, demasiado falsa. Tuvimos que deshacernos de todas esas cosas viejas, tienes que entenderlo, si necesitábamos hacer espacio para una nueva energía. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Años de recuerdos, pedazos de mi vida tirados a la basura, como si no valieran nada. Parpadeé con fuerza, tratando de contener las lágrimas. ¿Por qué me pidieron que viniera? Me obligué a preguntar, manteniendo la voz firme aunque por dentro me sentía de todo menos tranquila. La sonrisa de mamá titubeó un segundo. Sentémonos, sí, voy a preparar un té. Antes de darme cuenta, estaba sentada en el borde del sofá con una taza de té frente a mí y un plato con mis antiguas galletas favoritas. Tenían sabor a polvo en mi boca. La voz de mamá se suavizó. Verás, Loren cariño, estamos en una situación un poco difícil. No dije nada, solo esperé. Es por Megan, dudó y luego continuó. Decidió que la universidad no era para ella. Abandonó después de un año. Me quedé congelada. Todo ese dinero desperdiciado, el dinero que se suponía era para ambas. Se quedó en silencio, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. Sus ojos buscaron los de papá, cuyo rostro se había tensado con incomodidad. El silencio llenó la habitación, espeso y pesado, cargado de verdades que nadie se atrevía a decir. Respiré hondo, preparándome para la oleada de emociones que amenazaba con arrastrar. Entonces la miré directamente a los ojos y dije, no. Me mantuve firme, con la voz más segura de lo que esperaba. No les voy a dar el dinero. El rostro de mamá cambió al instante. Primero se puso pálida, después su piel se tornó roja de furia. Sus ojos se entrecerraron, llenos de rabia. ¿Por qué no venden el coche de Megan? Continué. O usan el dinero que la abuela les dio para mi universidad. Los labios de mamá se curvaron en una mueca mientras escupía las siguientes palabras, su voz llena de veneno. No queda dinero, Lauren. Cada palabra me golpeó como un puñetazo. Lo gastamos todo en el coche de Megan, en las renovaciones de la casa, en muebles nuevos, ropa, y ahora el coche está destrozado. Megan tuvo un accidente cuando estaba borracha, el seguro no lo cubre. Sentí náuseas. Todo ese dinero destinado a mi futuro desaparecido, despilfarrado en lujos,
negligencia y las decisiones imprudentes de Megan. Pero mamá no había terminado. Su voz de pronto se suavizó, volviéndose repulsivamente dulce. Además, las chicas como tú no necesitan ir a la universidad. Deberías concentrarte en encontrar un buen esposo. La manera tan casual con la que desechó mis sueños, mi esfuerzo, mi futuro entero encendió un fuego dentro de mí. ¿Y yo qué? Pregunté, la voz temblando de rabia e incredulidad. ¿Qué pasa con lo que yo quiero? Mamá agitó la mano como si espantara a una mosca molesta. Estamos pensando en ti, Lauren. Este apartamento será tuyo cuando nosotros no estemos. No es suficiente, no pude evitarlo, solté una risa seca y amarga. No quiero su apartamento. Quiero una educación. El rostro de mamá se retorció con ira, transformándose en algo casi irreconocible. Dio un paso hacia mí. Su voz bajó a un gruñido bajo y amenazante. Harás lo que te decimos, Lauren. Danos el dinero ahora. Pero algo dentro de mí había cambiado. El miedo que me había controlado durante tanto tiempo se quebró y luego se hizo añicos por completo. Por primera vez en mi vida, ya no le tenía miedo. Con una rapidez que incluso me sorprendió, me agaché bajo su brazo extendido y corrí hacia la puerta. Sus voces me siguieron por las escaleras, una tormenta de amenazas, insultos y súplicas desesperadas, pero con cada paso que daba, sus palabras perdían fuerzas sobre mí. Cuando salí al exterior, el aire fresco de la tarde golpeó mi rostro despejando mi mente como un balde de agua fría. Mi cabeza iba a 1000 por hora. Entonces, como un rayo, un pensamiento me detuvo en seco. ¿Por qué no le había contado a la abuela lo del dinero? El dinero que le había dado a mis padres para que Megan y yo fuéramos a la universidad, el dinero que ellos gastaron en Megan. Había guardado silencio por miedo. Miedo a que mamá cumpliera su amenaza de alejarme de la abuela. Pero ahora tenía 19 años. Era adulta, ya no podían controlarme, no podían decidir a quién veía y a quién no. Y por primera vez en mucho tiempo supe exactamente lo que tenía que hacer. Entré en casa de la abuela y antes de poder detenerme, las palabras brotaron como un dique roto. Le conté del dinero que le había dado a mis padres para que Megan y yo estudiáramos, cómo lo habían gastado todo en Megan, cómo me obligaron a ganarme mi propio camino y luego intentaron quitarme eso también. La abuela escuchó, su rostro oscureciéndose con cada palabra. Cuando por fin terminé, se quedó en silencio un largo momento, sus manos apretadas con fuerza sobre su regazo. Luego, en una voz baja y furiosa, murmuró: «Esos mentirosos manipuladores». Respiró hondo y negó con la cabeza. «Lauren, lo siento tanto. Debía haberme asegurado de esto hace años». Antes de que pudiera decir nada, ya estaba de pie, teléfono en mano. La miré con asombro y quizás con un poco de miedo mientras marcaba el número de mis padres. Lo que ocurrió después fue como ver una tormenta desatarse. Al principio mis padres negaron todo, pero la abuela fue implacable. Su voz se volvió más aguda con cada excusa que inventaban, subiendo el tono cada vez que mentían. Finalmente se derrumbaron. «¿Cómo te atreves?». Escuché gritar a papá a través del teléfono. «Lauren ingrata, chismosa». Los ojos de la abuela brillaron peligrosamente. «Ni se te ocurra hablarle así», espetó. Y sin decir una palabra más, colgó. Se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó. «Lauren, cariño, te prometo esto, protegeré tu futuro. Tú concéntrate en tus sueños y deja que yo me ocupe de los demás». Las semanas siguientes pasaron volando mientras me entregaba por completo a las solicitudes para la universidad. Por primera vez en mi vida, estaba persiguiendo mis sueños, libre del dolor de mi familia. Se sentía irreal, hasta que una tarde, de la nada, sonó mi teléfono. Era Megan. «Hola, hermana», dijo alegremente, con una voz brillante y casual, como si nada hubiera pasado entre nosotras. «Necesito un favor. ¿Me prestas 000? Casi me atraganto». «¿Para qué es?» «Para un curso online increíble», dijo emocionada. «Enseñan a las mujeres cómo seducir hombres ricos. Voy a conseguirme un millonario, hacerme rica rápido. Te lo pagaré, lo prometo». Me quedé mirando el teléfono, atónita. «Megan, eso es una locura y asqueroso. No pienso financiar eso». «Ay, vamos», se quejó. «No seas tan». Terminé con Patrick, la interrumpí. «No quiero una vida aburrida y ordinaria. Quiero riqueza y lujo». «Absolutamente no. No me vuelvas a llamar para cosas como esta». Colgué sintiendo una extraña mezcla de lástima y disgusto. Esa fue la última vez que hablé con Megan o con mis padres. Pasaron los meses y comencé la universidad estudiando administración de empresas. Cada día se sentía como un regalo. Aprender, crecer,
convertirme en la persona que siempre estuve destinada a ser. Un fin de semana, la abuela vino de visita. Mientras estábamos sentadas en mi pequeña habitación de dormitorio, me sonrió y de manera casual soltó una bomba. Tus padres tuvieron que vender el apartamento, dijo. Están ahogados en deudas, préstamos que pidieron para los ridículos planes de Megan. Se presentaron en mi puerta pidiéndome mudarme con ellos. Se me cortó la respiración. ¿Qué les dijiste? Una sonrisa lenta y satisfecha se extendió por el rostro de la abuela. Les dije exactamente a dónde podían irse. Les recordé cómo te trataron, cómo me mintieron y luego les dejé bien claro que ya no son mi problema. La abracé con fuerza, sintiendo como los ojos se me llenaban de lágrimas. Gracias, abuela, por todo. Por creer en mí, por defenderme. No sé dónde estaría sin ti. Ella me sostuvo cerca, acariciando la espalda como cuando era pequeña. Mientras estábamos juntas, una profunda sensación de paz me envolvió. El camino no había sido fácil y sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero por primera vez en mi vida era libre. Libre de manipulaciones, libre de expectativas injustas, libre para ser yo misma.